¿qué opinión tiene de cómo se ha manejado la situación? Digo, como un gobernador cuando se enfrenta a una tragedia de estas características. Bueno, a nosotros nos sensibiliza mucho porque nos lleva también a lo que fue la emergencia climática, la inundación, que terminó de la peor manera, con una causa de corrupción muy importante, con funcionarios y también empresarios prebendarios presos. Y hay algo que vos dijiste que me parece clave en este momento, ¿no? Que tiene que ver con que en estas implicancias climáticas florecen las peores miserias. Ante una tragedia florecen las peores miserias y también grandeza. Claro. Acá lo que hay que hacer es muy simple, dejar el Twitter a un lado y ponerse a laburar. Ponerse a laburar, porque el que especule de un lado o el otro, la condena va a ser social y va a ser muy fuerte. A mí me pasó con los incendios, hablando con el gobierno nacional, apenas asumí a los 10 días, lo primero que dijimos es, a ver, laburemos juntos, no importa si el Parque Nacional es de jurisdicción nacional, provincial, pongamos todo lo que hay que poner para resolver el problema y dejémonos, no estábamos en nuestro mejor momento en esa época, fue a principio del año pasado, y sin embargo pudimos trabajar juntos, pudimos llevarle soluciones a la gente, pusimos la cara incluso para recibir puteada, porque acá hay que estar presente. Te la tenés que bancar. Te la tenés que bancar, yo había asumido hacía 10 días. Me decís, ¿los incendios fue culpa del gobernador? No, pero hay que estar presente, hay que poner la cara y hay que dar soluciones en vez de especular políticamente, ¿no? Estaba pensando, ahora le voy a dejar a mis compañeros que pregunten, pero no para generar una polémica, pero sí se instala un debate desde el punto de vista político para mí, respecto de algunas definiciones que ha tenido el presidente Javier Milei y que hoy han sido un poco refutadas por el presidente Macri, que es obras públicas de infraestructura, obras públicas hidráulicas, sí o no. ¿Cuál es tu mirada de las cosas? Porque es una definición ideológica. Mirá, Alfredo, en plena campaña, no sé si se acuerdan, se hablaba de iniciativa privada a la chilena, como el ejemplo del ideal de un plan de infraestructura nacional. Claro. En Chile es cierto que hay iniciativas privadas, y bienvenidas sean, pero también hay una inversión en infraestructura portuaria y en rutas nacionales que es única en la región. Todos los cruces, todos los pasos fronterizos dan vergüenza. Del lado argentino, un desastre, y del lado chileno, rutas que parecen un billar, que se mantienen. Entonces, con el Estado, obviamente, porque los privados no van a entrar ahí. Pero tiene que ver con una cuestión conceptual. Si el Estado Nacional cree, el Gobierno Nacional cree, o sostiene que se tiene que encargar pura y exclusivamente de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad nacional, está perfecto. Uno puede estar de acuerdo o no. Sí. Ahora, todos los impuestos que se recaudan con asignación específica por ley para mantenimiento de rutas, de puertos, que es muchísimo dinero, hay dos opciones. O se ejecutan como corresponde, o se descentraliza, como en Chubut, que la primera ruta nacional que está haciendo una provincia es la ruta 3, Trelew-Madryn, pero es bajo un convenio de compensación de deuda. O la otra opción es eliminar esas asignaciones específicas y esos impuestos. No es un dilema obra pública sí, obra pública no. Si no hay infraestructura, es un golpe de lleno a la competitividad nacional. ¿Por dónde vamos a exportar esos recursos que generan las divisas que necesita la nación si hay puertos que no son rentables para privatizar, pero que son puertos que utilizan sectores estratégicos? Lo mismo con las rutas nacionales. Ahora, gobernador, voy a un tema, si se quiere, un poco más micro, vinculado con lo mismo que usted dice, porque una cosa son las rutas nacionales, los recursos que a la Argentina misma le interesan respecto de la exportación. Ahora, acá hay un dilema un poco más profundo que dejó expuesta la tragedia de Bahía Blanca, y se lo pregunto a usted como un gobernador de la Argentina, que es esto que hoy esbozaba de una manera, si se quiere, un tanto contradictoria el propio ministro y jefe de gabinete Guillermo Francos cuando le preguntaban por la asistencia del gobierno nacional. Y él decía, sí, estamos por colaborar, por supuesto, pero al mismo tiempo decía, bueno, pero es un problema de la provincia y es un problema del municipio. Estamos hablando de reconstrucción de viviendas, de comercios que no pueden trabajar porque perdieron la mercadería o la infraestructura. Estamos hablando de cosas, ¿no?, que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Ahí, ¿qué opina usted respecto del rol del gobierno nacional? Y también me lleva a hacer una salvedad. Cuando se estaba discutiendo en plena campaña, obra pública sí, obra pública no, con el gobierno de Alberto Fernández, en Chubut estaban todas las obras paradas. No es que teníamos obras por todos lados que se estaban ejecutando. O sea, no había obra pública y lo peor, se robaban la plata. Entonces, tiene
A ver, tiene parte de cierto que hubo una estafa muy importante. Durante muchísimo tiempo se usó la obra pública para robar. Por supuesto. Pero la realidad es que si entramos en un dilema jurisdiccional, eso es para trabar todo. Si yo empiezo a decir, es responsabilidad mía, es responsabilidad tuya, ayudemos y después en todo caso se compensará rápidamente. No tenemos presupuesto, hay que decir también, pues el presupuesto muchas veces, o la delegación de facultades, prevé reasignación de partidas para emergencias. Tampoco estamos teniendo un presupuesto, una asignatura pendiente porque el Congreso no lo trató, porque el gobierno no lo envió. Digo, ahí también empieza, Bahía Blanca empieza a mostrarnos otras cosas. A ver, no podés tener ni siquiera previsibilidad para iniciativas privadas. Nosotros tuvimos una iniciativa privada con una hidrovía que fue un caso de éxito. De hecho, gracias a esa hidrovía, esos 4.000 millones de pesos, pudimos hacer una escuela. Ojalá se puedan privatizar la mayor cantidad de rutas posibles, pero si no hay previsibilidad, si no hay calidad institucional y si no hay credibilidad, nadie va a venir a la Argentina a invertir en un proyecto que va a amortizar a 20, 30 años. Gobernador, y a propósito de eso y el rol que a usted le cabe, justamente por el lugar que representa a nivel nacional, da la sensación de que nadie piensa a la Argentina. Es decir, después de la generación del 80, y lo discutí con varias fuentes importantes, nadie piensa a la Argentina. De hecho, el ferrocarril que se va a usar ahora es el que se instaló hace más de 100 años en la Argentina, ¿no? Para entender esta dimensión de que no se piensa al país. Se apagan incendios, se hace una obra por acá y otra por allá, si se hace, es más pero grave. nadie está pensando. A ver, no es una no discusión. se piensa, no se conoce el país, no se conoce la Argentina, no se conoce el interior productivo de la Argentina y eso muchas veces lleva a dar debates que son inconducentes y que obviamente ponen en relevancia una profunda ignorancia sobre cómo se generan esos recursos y el potencial que tiene la Argentina productiva que no está en Capital Federal. No podemos plantear, no plantear, mejor dicho, dentro de una agenda de desarrollo que no haya un plan de infraestructura como la Argentina necesita, por un tema geopolítico, estratégico, de competitividad, es atrasar años. Después está la cuestión presupuestaria y de factibilidad financiera, que puede ser que no se pueda. Gobernador, le agrego un tema a todo lo que está diciendo respecto de las rutas, ¿no? Y lo que implica para el sector productivo, para la vida de las personas. La siniestralidad vial que tenemos en la Argentina y la cantidad de muertos como consecuencia de la misma es producto también de la mala infraestructura que tenemos en materia de rutas en la Argentina. Sí, es un problema de seguridad. Hoy, de hecho, la semana pasada me pasaron un estudio donde en Chubut siempre el principal problema fue la educación durante muchísimos años. Hoy lo que pide la gente justamente es la reparación de las rutas. Bueno, y si hubiésemos entrado en un debate jurisdiccional, estaría todo trabado. Pudimos llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, nobleza obliga, gracias a la compensación de deuda, nos estamos haciendo cargo. Era una deuda de la nación que la compensaron con la construcción. En vez de erogar recursos, yo hago la ruta nacional y contra certificado de obra se compensa la deuda. Es un buen ejemplo de excelente, de hecho es un precedente. Trabajo mancomunado, claro. Es un precedente que otras provincias también quieren replicar y es un muy buen trabajo también que hizo el Ministerio de Economía de la Nación, que en definitiva es ser creativo y si no hay plata, tratar de resolverlo de la mejor forma posible. Lo que no podemos hacer es tirarnos culpas entre distintas jurisdicciones y no hacer nada. Sin duda. Sí, yo quería plantear esto que decía el gobernador recién de los casos de corrupción vinculados con la obra pública, ¿no? Y cómo, a ver, se achica todo lo que tiene que ver con la obra pública particularmente, como achicar otros ministerios u organismos, pero los impuestos no bajan. En definitiva, la gente no está viendo las obras, no está viendo lo que tiene que hacer, pero no le bajan los impuestos. En casos como este, como el que está pasando en Bahía Blanca, que bien mencionaba usted, en su provincia pasó también situaciones vinculadas a siniestros, a incendios. ¿Hay algún tipo de plan de emergencia ahora a nivel local, a nivel de la gobernación para poder implementar en este sentido? Nosotros por eso hago la salvedad que cuando tuvimos el incendio en Chubut trabajamos de manera mancomunada y muy bien con el gobierno nacional. Ahí no hubo mezquindades políticas, ni mucho menos, pero sí tenemos un historial lamentablemente de que se han robado hasta la comida para los perros. Yo escuchaba recién la cantidad de perros que lamentablemente no pudieron salvar. En Chubut, la causa emergencia figura que se robaron las bolsas de alimentos de los perros. Estuvo presa, obviamente, la ex ministra de Desarrollo Social, pero la verdad que por eso también
indigna cuando la gente por ahí dice obra pública es corrupción. Fue durante mucho tiempo corrupción. Bueno, demos vuelta a la página. No, y no es necesariamente corrupción, Claro, al claro. revés. Trabajemos en una ley de transparencia en la obra Exacto. pública, donde administrativamente controles, ¿no? garanticemos, Por supuesto. pero no pongamos como una solución. Bueno, y eso no se llamamos discutió, locura, perdón, una durante el locura. gobierno de Macri se discutió mucho el tema, incluso mucho de lo que se hacía vinculado con obra pública era casi denostado por sectores de la oposición en ese momento. El cemento no se come, ¿no? Claro. También ahí hay algo que la Argentina tiene que debatir respecto del rol del Estado en, bueno, los temas de infraestructura. Los miserables siempre le van a encontrar la vuelta para claro. criticar o para justificar lo injustificable. Esa carroña política siempre va a estar del lado del problema y nunca de la solución. Ahora, tampoco se puede subestimar al electorado, por eso me parece que es momento de terminar con la chicana berreta, terminar con los dimes y diretes, resolver un problema. Nosotros de Chubut acompañamos a Bahía Blanca con elementos que nos solicitaron, muchas provincias también lo hicieron. Y esto no es ni a favor ni en contra de nadie, simplemente gente. es Claro. resolver rápido. Después nos devolverán lo Ya que... se verá, claro. Y para después se usted, verá. presidente Milei, debería ir, usted recién dijo, bueno, a veces a mí me pasó, la gente está nerviosa, se puede comer un insulto, o a veces están politizados algunos sectores que aprovechan, ¿no?, para sacar rédito. Pero digo, ese riesgo lo tiene que correr. Yo creo que sí. El presidente debería yo ir. hablo desde mi experiencia. A los 10 días de asumir que hubo una cuestión climática que afectó a muchas familias, fui y obviamente por el nerviosismo, por la situación, La angustia. te van a putear, Sí. pero tenés que poner la cara, para eso te eligieron. Después, cuando se ve que se resuelven los temas y que estás presente, obviamente Claro. hay un reconocimiento, pero no hay que hacerse el distraído, el que no pasa nada. Estábamos viendo la cantidad de tragedias que el kirchnerismo quiso esconder abajo de la Claro, alfombra bueno, también. claro, Es eso- imposible. Sí, la esconder miraban desde el Calafate, ¿no? Claro. Estaba Ahora con- la justicia también tiene que dar respuesta, ¿no? Desde la causa de los cuadernos, pasando por los muertos de La Plata en su momento, pasando por los fondos que se destinaron probablemente a Bahía Blanca en obras que no se hicieron. Habrá que... y que vuelva. Por eso Bueno, eso extinción de dominio. Ahora, por ejemplo, Claro. dicen, Claro. escriben todo el tiempo, están escondiendo los muertos. Gente de allá, ¿no? Está lleno. Hay que ser cuidadoso porque Claro. obviamente es Twitter, muchas veces son fuentes que son anónimas, pero está llegando muchísima información, por eso yo lo hablaba Exacto. con Esteban. Sí, sí, sí. Tal vez hay una demora porque se hace un cuello de botella, Sí. esperemos que sea eso y no, ni corrupción ni tampoco distribución a los amigotes del poder Claro. en la intendencia, que obviamente el intendente es un hombre del kirchnerismo. Usted recién decía miserables, la carroña. Tuvo usted una salida muy fuerte contra algunos miserables dirigentes sindicales de los docentes. Quiero que veamos ese video donde usted los mandó a Gaza. Cuénteme de qué, primero lo vemos y le pido que me cuente de qué se trató. Algunos se va a reír, pero lo que estoy diciendo es verdad. Un sector de uno de los gremios docentes se reunió para hacerme una denuncia penal. Y motivo de esa denuncia penal también llevarla como motivo de un paro docente. La denuncia penal que me querían hacer supuestamente era porque la provincia de Chubut estaría financiando la guerra de Palestina por un acuerdo con una empresa israelí. Si quieren defender a Palestina, váyanse a Franja de Gaza. Acá no los queremos. Déjense de discutir pavadas. Qué delirio ideológico. O sea, un acuerdo, creo que una empresa para desalinizar el agua, ¿no? Totalmente. De hecho, a mí me llamaba la atención cuando me cuentan de esa manifestación y veíamos bandera de Palestina. ¿Qué tiene que ver? Un día antes, la bronca fue justamente porque un día antes, en la conciliación obligatoria, nos reunimos con todos los gremios y la Sí. verdad llegamos a un acuerdo. Chubut, el tema educación en Chubut sensibiliza mucho. Nosotros pasamos de 6 años del gobierno anterior, donde los chicos tuvieron un solo Fue una año calamidad, de fue una clase. calamidad Fue lo la que pasó. tragedia educativa más grande Totalmente. de la historia de la Argentina. Junto con Santa Cruz. Recuperamos las clases y ver que un puñado de delirantes quieren poner en riesgo ese logro, planteando un paro justo en 2 días puentes para poder no laburar una semana, porque Además, el objetivo era ese, sí, 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 más allá de la denuncia Son penal. delirante ideológico y vago. Y vivo. Las dos cosas, las dos cosas. La verdad que el enojo fue por eso, justamente estaba hablando del objetivo de llegar a los 190 días de clases. Incluso hay escuelas en Chubut que empezaron en enero. Las escuelas que están
en zonas que hay mucha nieve y que pierden días de clase por la nieve, decidimos empezar en enero para que cumplan con los días de clase. Por suerte, toda la ciudadanía, te diría, y todas las fuerzas vivas de la provincia están apoyando al gobierno para que estos miserables no puedan volver a hacer lo que hicieron. Rompieron el patrimonio de todos los chubutenses. Un sector de este gremio también y un dirigente sindical está condenado por romper patrimonio de todos los chubutenses. No podemos relativizar esto, por más que parezca una cuestión delirante, esto no puede llevar a que los chicos no estén en las aulas. Bueno, por eso hay que discutir la esencialidad educativa, que es un proyecto que tiene años, que todavía no lo debate el Congreso, no sé por qué, que las provincias puedan adherir también y que la educación pública sea un servicio esencial. Esto viene de la Ecuador de Correa, no viene de la extrema derecha, ni mucho menos. Y te cuento una cuestión también indignante. Nosotros presentamos un proyecto que se llama Profesionalidad Docente, que ¿qué hace? A los docentes que se capacitan y que van a trabajar y tienen mayor presencialidad, se le da un plus de entre un 15 y un 30% sobre el básico. El planteo de ese sector, porque no son todos los gremios, un sector radicalizado, era que esa ley era inconstitucional y era extorsiva, porque el plus se le daba al que iba a laburar y el que no iba a laburar no se le daba. O sea, ¿en qué trabajo normal, si no vas a laburar, te pagan? Si es un premio a la productividad en todas partes del mundo. Eso no es extorsión, es ponderar justamente a los docentes que tienen vocación de servicio. Así se cayó el muro de Berlín. Entre otras cosas, el muro de Berlín se cayó por eso, por igualar para abajo y que el que no labura, bueno, cambalache, no es lo mismo el que labura. Gobernador, un verdadero gusto ha sido. Muchísimas gracias por haber venido. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acórdate, Cabildo 2114. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. 15 62 63 58 77. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, hay muchísimos temas, por supuesto, por delante. Silvina Martínez nos va a contar en estos momentos tan crueles que está pasando Bahía Blanca, en particular, y la provincia en general,